hablar, perdón, hablar y comentar sobre el Apocalipsis es quizás una de las tareas eh, más complejas que se le presentan al creyente cuando quiere comunicar o enseñar aspectos importantes del Evangelio. Bajo esta perspectiva y teniendo especial cuidado en que lo que vamos a comentar hoy día por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, referido a el Apocalipsis, pretenderemos, por la gracia del Señor, llevar ante ustedes una descripción muy sucinta, pero también muy sencilla, que le permitirá a usted entender este mensaje profético bíblico del Apocalipsis cuando usted tome su Biblia o Evangelio y lea al respecto. Bueno, son pocos los creyentes y también los incrédulos que al iniciar la lectura del Apocalipsis normalmente se encuentran con una gran dificultad para poder entenderlo. Y nosotros entonces aportaremos, insisto, por la gracia del Señor, un aspecto novedoso y simple, creemos, sobre cómo leer y entender el Apocalipsis. Por eso es que al realizar esta exposición sobre el libro de Apocalipsis, es necesario señalar que usted apreciará que en parte utilizaremos descripciones y análisis literarios, pues debemos entender que los hombres santos escogidos por Dios emplearon su lenguaje normalmente usado para transcribir en sus libros y epístolas la voluntad revelada de Dios, que constituyen el conjunto de las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Debemos, sin embargo, señalar con claridad, y esto es bueno que usted lo entienda, señalar con claridad que bajo el uso descriptivo del lenguaje encontramos y consideramos que las Escrituras, y con ello el libro del Apocalipsis, visto y entendido, debe ser visto y entendido no como un género literario o un simple texto, sino como la palabra revelada de Dios hacia los hombres. Segunda de Pedro 1:21 nos habla, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, muy importante, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, cada uno de los registros dejados en sus textos, allí ellos señalaron implícitamente la voluntad del Señor. También en Apocalipsis 5:13 tenemos: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Aquí también tenemos que entender como otro dato general en que el Apocalipsis no es solamente revelación, sino que también es historia, es decir, nos habla de los hechos de los hombres desde el momento de la creación y se proyecta hasta el día en que ese día venga, es decir, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida y a buscar a su iglesia y estemos juntos con Él por toda la eternidad. El libro entonces, entrando en tema, el libro de Apocalipsis se divide, y usted lo puede encontrar y así debe entenderlo cuando lo lee, en 4 grandes bloques temáticos. Veamos. La introducción y carta a las iglesias, que está en los capítulos 1 al 3.
Estas iglesias eran reales en el tiempo del apóstol Juan, pero también representan realidades espirituales mucho más amplias. A través de Apocalipsis, el Señor Jesucristo evalúa la condición espiritual de su pueblo, dando ánimo, reprensión, advertencia y promesas. Las 7 iglesias también representan tipos de creyentes. Cada carta comienza con la frase "Yo conozco tus obras", lo que nos recuerda que el Señor Jesús ve el corazón y las acciones de cada uno de nosotros. Contexto histórico de las 7 iglesias de Asia Menor, que hace referencia en esta parte del libro de Apocalipsis. La mayoría de los teólogos e investigadores coinciden en que se trataría de un periodo durante el mandato del emperador Domiciano. Los destinatarios del Apocalipsis se especifican. Apocalipsis 1:11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Las 7 iglesias existieron durante el primer siglo. Cada una enfrentaba circunstancias particulares como persecuciones, falsas doctrinas o apatía espiritual. El Señor Jesús, a través de Juan, envía un mensaje específico que reflejan sus fortalezas y debilidades y el llamado al arrepentimiento o perseverancia de estas iglesias. Primero, a Efesos, iglesia ortodoxa, pero carente de amor. De Apocalipsis, capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Esmirna, iglesia perseguida y fiel. De Apocalipsis 2, los versículos 8 al 11. Pérgamo, iglesia comprometida con el mundo. Se encuentra en Apocalipsis 2, de los versículos 12 al 17. Tiatira, iglesia tolerante del pecado. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Sardis, iglesia con fama de vida, pero espiritualmente muerta. Lee Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 1 al 6. Filadelfia, iglesia fiel y perseverante. Apocalipsis 3, de los versículos 7 al 13. Esta es una esperanza de lo que nosotros podríamos quizás reflejar en nuestra conducta, la conducta de la iglesia de Filadelfia. En una parte dicen, veo que no tienes mucha fuerza, pero que has conservado la fe. La última, la Odisea, iglesia tibia y autosuficiente. Apocalipsis 3, del 14 al 22. La iglesia tibia y las personas que son tibias dicen, sí, yo creo que todo está bonito, escucha el Evangelio, muchas veces se emociona, pero nunca da el paso de fe, es decir, recibir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe para perdón de pecados y recibir la vida eterna. Pues bien, las iglesias de Apocalipsis no son solo testimonios del pasado, sino espejos, como ya dijimos, espirituales para el presente. Nos llaman a una evaluación honesta, a un arrepentimiento sincero y a una esperanza viva en Cristo Jesús, Señor nuestro. No busca iglesias perfectas, como si también no somos perfectos, sino corazones sinceros que respondan a su voz o a su llamado. Después encontramos en la otra parte de Apocalipsis aquel tema que se refiere
a el Cordero, a los sellos y a las trompetas. Capítulos 4 al 11. Son visiones celestiales y juicios. A medida que se abre el primer, segundo, tercero y cuarto sello, van apareciendo consecutivamente 4 jinetes que Juan verá. La interpretación: el primero de los jinetes es Cristo, nuestro Señor, y el caballo sobre el que va montado es su iglesia. De esta manera serían el Señor Jesucristo y su iglesia quienes van extendiendo la fe y van venciendo sobre el pecado y la muerte. El resto, efectivamente, son las calamidades que asolan a la humanidad, especialmente a aquellos que no viven en el Señor. Primer jinete, lo describimos. El vencedor va sobre el caballo blanco, lleva arco y el ángel le coloca lo que podría ser una corona o diadema. Segundo jinete, la guerra, va sobre caballo rojo, lleva un corazón en la mano y porta una espada. Tercer jinete, el hambre, va sobre el caballo negro y lleva una balanza. Esta balanza estaría incluida en el texto por la idea de que en periodos de hambruna había que dividir y pasar el trigo para repartirlo sobre la población. Cuarto jinete, la peste o la muerte. Sale de la boca del infierno y va sobre un caballo amarillo, con la idea de que el amarillo es el color asociado al cuerpo mortecino. Vamos ahora a otro aspecto que toca el Apocalipsis: el dragón y el combate. Aquí usted lea el capítulo 12. Conflicto espiritual, la bestia y el triunfo final, la Nueva Jerusalén. El pasaje de Apocalipsis 12 es uno de los relatos más fascinantes y simbólicos del libro del Apocalipsis, que es conocido por su rica representación y su contenido profético. Este fragmento aborda la guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, que comúnmente es interpretado como una representación de Satanás. Este pasaje es una representación poderosa de la lucha espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. La figura de Miguel, un arcángel, se presenta como un líder de las fuerzas celestiales que defienden la justicia y la verdad. El dragón, que se identifica claramente como Satanás, simboliza el mal y la oposición a Dios. La guerra en el cielo es un recordatorio de que el conflicto entre el bien y el mal no es solo una experiencia humana, sino que también es una realidad en el reino espiritual. La narrativa no solo revela la lucha cósmica entre el bien y el mal, sino que también ofrece un profundo mensaje espiritual sobre la victoria divina y la redención. Capítulos 21 y 22. Los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis presentan una visión majestuosa de la nueva creación. Aquí es donde la presencia de Dios habita con su pueblo por la eternidad. En perfecta armonía se describen el cumplimiento de la profecía, el triunfo del bien sobre el mal y el llamado a la vida eterna. Se encuentran presente aquí un mensaje de esperanza, seguridad y ánimo a los creyentes,
llamándolos a permanecer fieles, mientras están expectantes del glorioso regreso de su Señor y Salvador. La descripción de la Nueva Jerusalén, el río de la vida y el árbol de la vida, se nos muestra un cuadro del gozo y paz eternos que esperan a todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo y le han recibido en arrepentimiento como su Señor y Salvador. Ahora pasemos brevemente a conocer los 4 principales corrientes teológicas utilizadas por los teólogos y eruditos para descifrar el simbolismo del libro apocalíptico. Primero están los preteristas. Estos consideran que las profecías se cumplieron principalmente en la destrucción de Jerusalén, años 70 después de Cristo, y la caída del Imperio Romano. En base a este concepto, ellos le aplican a Apocalipsis y lo desarrollan. Segunda corriente teológica, la corriente futurista. Interpreta la mayor parte del libro, desde el capítulo 4 en adelante, como eventos literales que ocurrirán al final de los tiempos históricos. Ve el libro de Apocalipsis como una línea de tiempo profética que abarca desde la época de la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo. La corriente espiritualista o idealista lee el libro no como historia literal, sino como una representación simbólica continua de la lucha entre el bien y el mal. Finalmente, podemos decir que en Apocalipsis se reconocen, entre otros, los siguientes temas teológicos centrales. Primer tema, la soberanía de Dios. Muestra que Dios tiene el control absoluto sobre la historia de la humanidad. Segundo, el Cordero victorioso. Representa al Señor Jesús no como un guerrero común, sino como un Cordero sacrificado que vence el mal a través de su muerte y de su resurrección. El llamado a la perseverancia, escrito originalmente para consolar a los cristianos en tiempos de persecución, recordando que la fidelidad trae recompensas eternas. Pues bien, estimados y amados de Dios que me veis y escucháis, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha querido llevar, por la gracia de Dios, una descripción breve del libro del Apocalipsis, basado en estudios varios y los nuestros, para su comprensión y su edificación. Bueno, se despide como siempre su anfitrión, Julio Cien Agurto. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo es un programa de carácter evangelístico, no es una iglesia, sino que tiene como objetivo justamente poder relatar la ruta bíblica de nuestro Señor y desde el punto de vista evangelístico. Será hasta un próximo programa y muchas gracias por su atención.